Cuando los aliados y las tropas del Eje trabajaron juntos, la Segunda Guerra Mundial es conocida por su brutalidad, con ambos bandos, los aliados y las potencias del Eje, luchando con uñas y dientes por la supremacía. A pesar de todo esto, hubo algunos incidentes en los que soldados de un bando, de manera activa o sin querer, terminaron ayudando a sus enemigos. Ya sea que esto se hiciera por un sentido de moralidad, ideología o alguna razón que solo ellos conocían, aquí hay algunos ejemplos de cuando el Eje y los aliados trabajaron juntos. La batalla del castillo de Iter. Para mayo de 1945, con el día de la victoria en Europa a la vuelta de la esquina y el reinado de terror nazi llegando a su fin, quedaba una última batalla. En los Alpes austríacos, el castillo Iter era una fortificación que se remontaba al siglo XIII. En la guerra, estuvo bajo control administrativo del campo de concentración de Dachau. A unos 90 millas, el castillo fue utilizado por las SS para encarcelar a prisioneros de alto valor, especialmente a aquellos que tenían un valor potencial como rehenes, principalmente ciudadanos franceses, entre ellos dos ex primeros ministros, generales y figuras políticas destacadas. El 4 de mayo, los guardias del castillo Iter abandonaron sus puestos y huyeron, dejando a los prisioneros confundidos e inseguros sobre su destino. En los alrededores había varias unidades de la Gestapo y de las Waffen-SS que estaban ejecutando a cualquiera que intentara rendirse. Se temía que las SS liquidaran a esos prisioneros de alto valor como un último acto de desafío. Los prisioneros mandaron 2 mensajeros por ayuda y uno halló una unidad estadounidense. Aunque fuera de su jurisdicción, un pequeño grupo de rescate, liderado por el comandante de tanques Jack C. Lee, fue enviado al castillo. El otro mensajero encontró al mayor de la Wehrmacht, Sepp Gengel, un oficial alemán que estaba desilusionado con la causa nazi. Ambas unidades se reunieron y acordaron trabajar juntas para proteger a los prisioneros, y Lee ubicó su tanque Sherman en la entrada del castillo. Al día siguiente, llegó una unidad de las Waffen-SS y se encontró con una fuerza combinada de soldados estadounidenses, desertores de la Wehrmacht y varios prisioneros franceses y austríacos. Al día siguiente, una unidad de las Waffen-SS llegó y se encontró con soldados estadounidenses, desertores de la Wehrmacht y prisioneros franceses y austríacos. Los combates duraron todo el día, y los defensores se quedaron sin munición justo cuando gastaron sus últimas rondas. El 142 Regimiento de Infantería llegó, enfrentó a las SS y capturó a más de 100, matando o dispersando al resto. La única muerte del lado de los defensores fue Gengel, quien fue alcanzado después de empujar a un prisionero fuera del peligro, aunque otros 4 resultaron heridos. Así concluyó una de las batallas más extrañas de la Segunda Guerra Mundial. Casa de la Luftwaffe, escoltas, bombardero estadounidense. El 20 de diciembre de 1943, una escuadrilla de bombarderos pesados B-17 avanzaba hacia Bremen, Alemania, apuntando a una fábrica que producía los cazas FW-190. Uno de ellos, conocido como Ye Old Pup, era pilotado por Charlie Brown. Al acercarse, los cañones antiaéreos alemanes dispararon con efecto devastador. La ráfaga rompió la nariz de plexiglas y entró viento helado en la aeronave. Impactos posteriores inutilizaron un motor y dañaron otro. Con la potencia reducida, el bombardero salió de la formación y de inmediato quedó rodeado por enjambres de cazas alemanes. Durante la pelea, otro motor quedó dañado. El artillero de cola murió, el resto de la tripulación quedó herido y solo quedaron la torreta dorsal y una ametralladora frontal como defensa. Brown giró el avión y se dirigió hacia Inglaterra, pero cualquier esperanza de llegar allí a salvo se desvanecía rápidamente. Mientras Ye Old Pup volvía a casa, la tripulación herida y congelada vio algo desconcertante. Junto al bombardero estaba un Messerschmitt Bf-109 alemán pilotado por Franz Stigler, quien, en vez de acabar la fortaleza voladora dañada, la saludó con la mano. Después de ver el estado en que se encontraban los hombres, no pudo obligarse a rematarlos. Stigler le sugirió a Brown aterrizar los bombarderos en Alemania o en la neutral Suecia, donde serían internados. Brown estaba confundido sobre lo que Stigler intentaba comunicarle y continuó pilotando su avión dañado hacia Inglaterra. Stigler voló en formación cerrada con el bombardero en vez de abandonarlos, evitando así que las armas antiaéreas alemanas dispararan. Cuando salieron del espacio aéreo alemán, Stigler saludó. Antes de volver a casa, Brown logró regresar a Inglaterra y aterrizó a salvo. Brown y Stigler sobrevivieron a la guerra, se reencontraron en 1990 en paz y siguieron siendo amigos hasta 2008. El incidente Niche, cuando los estadounidenses ayudaron sin querer al bando del Eje. El 7 de noviembre de 1944, el Grupo de Operaciones 82 estadounidense, basado en Italia, estaba brindando apoyo a las fuerzas soviéticas, en especial al 6º Cuerpo de Fusileros de la Guardia, que avanzaba hacia Belgrado.
Cerca del pueblo de Niš, en Yugoslavia, hoy Serbia, una escuadrilla de cazas P-38 Lightning vio lo que creyó que era un convoy de tropas alemanas. Hay distintas versiones de lo ocurrido. En lo que sí coinciden es que los Lightning atacaron el convoy soviético con ametralladoras y cohetes, matando a 34 personas, incluido el comandante del sexto cuerpo de la Guardia, y destruyendo unos 20 camiones. Los soviéticos solicitaron ayuda de sus cazas al creer que era un ataque de la Luftwaffe Focke-Wulf 189 con diseño de doble fuselaje como el P-38. Cuando los cazas Yak 9 y Yak 3 llegaron al lugar, comenzaron a enfrentarse en combates aéreos con los estadounidenses, lo cual duró aproximadamente 15 minutos. Varios aviones de ambos bandos fueron derribados, pero las cifras exactas son disputadas. Los estadounidenses notaron que luchaban contra soviéticos y detuvieron el ataque. Otra oleada de P-38 se acercaba, pero fueron interceptados por los cazas soviéticos, que llevaban la estrella roja en sus aeronaves, y regresaron a su base sin que ocurriera ningún otro incidente. Hasta hoy, no existe una explicación oficial para aquel enfrentamiento. Los informes de inteligencia, al no detectar tropas alemanas en la zona, hicieron sospechar que el ataque fue intencional. Además, el combate aéreo duró 15 minutos, y ninguno de los estadounidenses notó la estrella roja en los cazas soviéticos, que no se parece en nada a la cruz de la Luftwaffe ni a la esvástica. Algunos informes señalan que los estadounidenses se equivocaron de ruta y pensaron que estaban en territorio enemigo. Los soviéticos también habían avanzado mucho más rápido de lo previsto, y su presencia en la región pudo haber sido una sorpresa para las fuerzas estadounidenses. Oficialmente, se determinó que el incidente fue un desafortunado caso de fuego amigo, y los estadounidenses enviaron una disculpa oficial a los soviéticos. Puede ser un caso de identidad equivocada, pero persisten rumores de que el ataque fue intencional. Es imposible determinarlo, ya que gran parte de la información sobre lo ocurrido sigue clasificada hasta el día de hoy. Piloto estadounidense se deserta. Para 1944, la guerra avanzaba con firmeza a favor de los aliados, mientras las fuerzas del eje sufrían reveses tanto en el frente oriental como en el occidental. A pesar de todo esto, al menos un soldado aliado decidió arriesgarse y se inclinó por la causa del eje. Martin James Monte se unió al cuerpo aéreo del ejército de los Estados Unidos. Calificó como piloto y fue enviado a Karachi, India, que ahora es Pakistán, donde su servicio transcurrió sin incidentes. A fines de 1944, Monty desertó y abordó un C-46 rumbo a El Cairo, Egipto. Hizo varias paradas antes de llegar al aeródromo de Pomigliano, al norte de Nápoles. Allí encontró un P-38 Lightning listo para ser probado tras las reparaciones. Robó el avión y voló a Milán, que estaba bajo control alemán. Una vez allí, desertó y pasó un tiempo como prisionero de los alemanes que desconfiaban de él. Monty fue liberado más tarde después de convencerlos de su sinceridad. En cuanto a por qué desertó, era un ferviente anticomunista y creía que la guerra era parte de un complot comunista. Alemania y Estados Unidos debían unirse contra la Unión Soviética, su verdadero enemigo. Ofreció sus servicios al esfuerzo bélico nazi y fue enviado a Berlín, donde comenzó una transmisión de radio instando a sus compatriotas estadounidenses a dejar de luchar contra Alemania y enfocar su atención en los malvados soviéticos. Transmitiendo como Martin Witoff, su programa solo tuvo algunas sesiones antes de que terminara su carrera en la radio. ¿Y qué pasó con el avión que pilotaba? Los alemanes tomaron con entusiasmo posesión del P-38, repintaron la aeronave con sus propios distintivos y luego la usó la Luftwaffe hasta el final de la guerra. Cuando terminó la guerra, Monty escapó de Berlín y regresó a Italia, donde se entregó a los estadounidenses. Lo detuvieron, lo acusaron de deserción y le dieron 15 años de sentencia suspendida. Su deserción y propaganda se descubrieron hasta 1948, fue acusado de traición y podía recibir pena de muerte. Monty se declaró culpable y recibió 25 años de prisión y una multa de $10,000, aunque obtuvo libertad condicional en 1960, intentó sin éxito que se anulara su condena y finalmente murió en el año 2000. Unidades de las SS británicas, francesas y noruegas. La Waffen-SS era el brazo militar del partido nazi alemán fuera de la Wehrmacht. A pesar de estar asociadas con un partido político alemán, las SS reclutaron con entusiasmo a miembros de otras naciones y los ubicaron en funciones de combate. En la Noruega ocupada por Alemania, un gran número de noruegos se unió al ejército alemán en todas sus ramas, incluida la Wehrmacht, la Kriegsmarine y la Luftwaffe. Unos 50.000 noruegos lucharon por el Tercer Reich y muchos se unieron a la Legión Noruega, unidad SS, fundada en 1941. Tras su formación, la Legión fue enviada al frente de Leningrado y participó en el largo asedio de la ciudad. Tras sufrir grandes bajas por los contraataques soviéticos,
La Legión fue disuelta en 1943. Aquellos que deseaban seguir luchando para las SS fueron transferidos a la recién formada 11ª División de Granaderos Panzer Voluntarios Nordland, donde continuaron luchando para los alemanes. La División Nordland incluía muchos noruegos y también numerosos daneses que se unieron a la causa nazi. Al final de la guerra, voluntarios de Hungría, Países Bajos, Gran Bretaña, Finlandia, Rumania, Francia, España, Suiza, Estonia y Suecia se unieron o fueron asignados a la unidad. La División Nordland luchó hasta el final de la guerra en 1945 muchos, hasta la muerte contra los aliados. Los que eran capturados a menudo eran repatriados a sus países de origen para enfrentar un juicio por traición. Algunas unidades de las SS fueron reclutadas por desesperación. En 1944, Alemania perdía en todos los frentes y urgía de mano de obra para cubrir huecos. Conocido como el Cuerpo Libre Británico, la unidad estaba formada por prisioneros de guerra británicos y de la Commonwealth, reclutados con la intención de combatir a los soviéticos. Los resultados fueron menos que inspiradores. La información del Cuerpo Libre Británico es limitada, pero se estima que tuvo unos 27 miembros en su apogeo. Algunos de los hombres estaban dedicados a la misión propuesta, pero la mayoría eran combatientes ineptos o incapaces, rozando la incompetencia, algunos con extensos antecedentes criminales y disciplinarios en su contra. Muchos hombres intentaron desertar y el Cuerpo Libre Británico nunca combatió, siendo disuelto poco después de su creación. En la Francia de Vichy, dominada por Alemania, las SS también reclutaron otra unidad, cuya calidad era todo lo contrario. La 33ª División de Granaderos Waffen de las SS, también llamada la Primera División Francesa de las SS y la División Principal Carlomagno, fue fundada en 1944. Incluía otras unidades francesas que sirvieron con el Tercer Reich desde 1941, como la Legión de Voluntarios Franceses contra el Bolchevismo o Legión de Voluntarios Franceses y la 8ª Brigada de Voluntarios Esther Brigade Francia, que participaron en combates en el Frente Oriental. En 1944 ambas unidades fueron disueltas y reorganizadas en la 33ª División de Granaderos. En su apogeo, la división tenía unos 7.000 miembros, pero los combates intensos redujeron el número a 700 en abril de 1945. Aproximadamente la mitad fue enviada para asistir a un batallón de construcción, mientras que el resto fue desplegado en Berlín. Allí fueron asignados a la vigilancia del búnker del Führer. Lucharon ferozmente, conscientes del destino de los traidores que enfrentaban a los soviéticos casi hasta el final, siendo de las últimas unidades en resistir en la capital alemana. Los 30 sobrevivientes se rindieron el 2 de mayo de 1945. Algunos miembros que escaparon llegaron a Francia y fueron capturados por los aliados. Algunos fueron juzgados y sentenciados a prisión, aunque muchos fueron ejecutados en el acto como traidores a su patria. En el conflicto más mortífero de la historia mundial, miembros de las Fuerzas Armadas del Eje y de los aliados, ya sea por convicciones personales, ideología o cualquier otra razón que solo ellos conocían, dejaron de lado sus diferencias y trabajaron juntos.